Dejadme en los comentarios en qué equipo jugáis actualmente a Xilonen. 899.000. 1.213.000. ¿Cuánto es del 1 al 10 vuestro grado de satisfacción con el personaje? Como si fuese una encuesta de Hoyoverse y os doy 30 protogemas. Y hoy vamos a ver un vídeo que incluso por encima de la build y de las primeras impresiones tenía un montón de ganas de traer, y es todos los equipos que mejora Xilonen. Tengo una lista de más de 10 equipos donde quiero comentaros todo lo que he podido probar estos días en más o menos bastante más de 20 horas totales de stream de pruebas de Xilonen, y lo he podido probar en el 90% de todos los equipos que estáis viendo, y del resto hay mucho contenido en YouTube para poder sacar conclusiones. Y hoy vamos a ver Xilonen, desde luego jugándose correctamente, porque a día de hoy sigue habiendo gente que no sabe leer el set de Xilonen y que no sabe aplicar el bufo de daño elemental que te da el set o la bajada de resistencias, pero si veis la build resolveréis eso y veréis lo poderosísima que es Xilonen. Todos los equipos donde Xilonen aporta, mejora, algunas menciones a la C2, pero muy sutiles, ya que todo el mundo, entiendo yo, que la jugará principalmente C0 y es lo importante a estudiar en este vídeo. Y por último, y más importante, en cada uno de los equipos explicaré dónde sí mejora, dónde es best in slot, dónde puede mejorar en qué situación, dónde puedes sustituir a un personaje que quizá no tengas, porque puede funcionar muy bien no solo en vez de Kazuha, sino en algunos equipos en vez de Bennett y en otros en vez de Xianyun, para los que no tenéis a Xianyun porque todavía no ha reruneado este personaje. Y todo esto gracias al equipo del canal, así que hoy sí que quiero agradecer a los editores, al equipo del canal y a las personas que me han prestado cuentas, por ejemplo con Navia, que yo no la tengo, para probar a Xilonen y ver la diferencia de daño. Así que gracias a vosotros, gracias a la comunidad. Y ahora sí, dejadme un like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Bienvenidos e invitados a los directos. Ya sabéis, no os cuesta nada dar like y suscribirse con campanita. Apoya un montón, es totalmente gratis, hace que el vídeo se recomiende y se posicione, y este vídeo pueda verlo muchísima más gente y romper récords del canal. Seguramente el vídeo de mejores equipos de Xilonen junto con la build creo que van a explotar de una manera exponencial, así que de por adelantado doy las gracias. Y ahora sí, vamos con la lista de los equipos, de todos los equipos que mejora Xilonen. Si me falta algún equipo, por favor, me funan en los comentarios. Bien, vamos a empezar por un equipo muy claro y muy sencillo. Dice, mira lo que acaban de poner aquí: te voy a campear hasta que prendas stream. Yo aquí grabando un vídeo. Pues un saludo aquí al pana Gianfranco, si te ves en el vídeo, pues ahí estás. Espero que la gente no venga mientras estoy grabando y escriba en el chat para aparecer aquí en el vídeo, porque se va a llenar esto de... O bueno, o sería divertido. Primer equipo. Cosa que pasa. Primer equipo. Vamos a hablar de Raiden. Es muy sencillo separar y explicar cuándo en el Raiden Hypercarry funcionaría mejor una Xilonen. Y en el Raiden National no voy a explicar del todo cuándo podría ir Xilonen, porque podría ir en Raiden National Xilonen en vez de Bennett, pero sería mínimamente incómodo, ya que hay que intentar, por así decir, hacer, digamos, el cristalizado tanto al Pyro de Xiangling como al Electro de Raiden si es C2, y en el caso del Raiden National te podría liberar un Bennett jugando Xilonen, pero sería ligeramente complicado. El Raiden Hypercarry es el equipo que realmente se podría beneficiar. Bien, a día de hoy la variante más jugada y el techo del Raiden Hypercarry es Raiden Sara Kazuha Bennett. Hay una subvariante muy potente y muy interesante, su segunda mejor alternativa, con Chevreuse en vez de Kazuha, que lo hace muy bien y no hace falta que tenga ni constelaciones porque ni siquiera se aplica bien la C6 de Chevreuse, pero aquí aparece Xilonen. Básicamente, como en el equipo Raiden Hypercarry, el daño que haces mayormente si está dentro de los 8 segundos de Kazuha y principalmente el corte, Xilonen no solo te va a restar el tema de poder juntar enemigos, sino que aunque los buffos duren un poquito más, literalmente el llevar doble healing no es tan interesante porque Raiden tiene resistencia a la interrupción y Bennett te cura, y además el daño que te podría dar Xilonen sostenido, que esto lo comentaremos en muchos del resto de los equipos, porque Xilonen, si una cosa tiene sobre Kazuha, no solo es el healing, sino es que los buffos duran más, y esto lo repetiré en el vídeo, así que ya lo sabéis. En el Raiden Hypercarry no aplica de todas las formas posibles, así que el Raiden Hypercarry AC0 sigue siendo mejor con Kazuha, pero tienes una segunda y una tercera variante que se le acercan
increíblemente bien con Chebrus y con Xilonen. Para cerrar este equipo, el Raiden Hyper Carry sí ha adquirido un nuevo techo, y si hablamos de Xilonen C2, que le va a dar 25 puntos de energía a Raiden y Sara, eso no le suma nada de daño, pero también le sumamos que nos va a dar ese 6 segundos de reducción de cooldown, convierte el Raiden Hypercar en un equipo de rotación de 20 segundos, porque la ulti de Sara tiene 20, a un equipo de rotación de 15 segundos con el mismo daño, cosa que Kazuha no puede conseguirlo, y mismo daño que aplicas en 20 segundos reducido a 15 segundos significa mayor DPS, con lo cual el nuevo techo del Raiden Hypercarry sería Raiden, Sara, Xilonen C2 y Bennett, pero es un apunte por la C2. Si es C0 en el Hypercarry, puedes jugar tranquilamente Kazuha y Chebrus, y Xilonen es una alternativa más junto a ellos, que te da uno de los mejores techos, pero sigo recomendando a Kazuha, es más útil, junta y hace cosas más interesantes que Xilonen en este equipo. Siguiente equipo. Y voy a intentar ir rápido porque si no ya no sé cuánto va a durar el vídeo. Dejadme en los comentarios cuando estéis viendo este vídeo en este minuto cuánto está durando al final en total, porque no sé cuánto va a durar y quiero ir con cada equipo rápido. El siguiente equipo del que vamos a hablar son los Agravates. En general, sin Hyperbloom. Ahora hablo de los Hyperbloom porque habría un equipo donde puede encajar bien Xilonen. Los Agravates. Había una variante de equipo puro de Aggravate que se juega muchísimo además, que son Keqing y Clorinde, y el best in slot, aunque se juegan más variantes, sería Keqing, que lo estaréis viendo en pantalla los editores porque estén representando cada vídeo de una manera muy buena, Keqing, Nahida, Fischl y Kazuha. Este equipo lo habéis visto seguramente mucho y se ha repetido bastante como uno de los mejores equipos de Clorinde y de Keqing principalmente. Es un equipo puro de Aggravate, y seguro que también lo habéis visto con alguna variante llevando a Kirara en vez de Nahida para tener un escudo y sobrevivir, porque es un equipo que básicamente no tiene healing. Pues damas y caballeros, en estos equipos y variantes de Aggravate, que no son muy populares ni jugadas, sí que tenemos un nuevo techo con Xilonen, porque básicamente jugando el mismo equipo de, vamos a poner Keqing, Nahida, Fischl, y en vez de Kazuha metemos a Xilonen, que te da el healing del equipo que no tienes con Kazuha, revientas. Y tranquilidad, porque Keqing hace, o Clorinde hace muy buen daño en área, y además Nahida a los enemigos en área también los aplica perfectamente, con lo cual la necesidad de juntar no es tan grande. Así que concretamente con Aggravate, nuevo techo con Xilonen, y quien jugase este equipo, que no es mucha gente, ahora sí puede meter a Xilonen en vez de Kazuha y tener una core pura de Aggravate con Keqing, con Clorinde o con algún otro carry que le apetezca de Electro. Siguiente equipo, y aquí yo creo que mucha gente dirá, Phil, yo estaba viendo este vídeo para... Jutao. ¿Le sirve a Jutao? Los min Jutao, por favor, invocados todos en los comentarios, pongan Xilonen le sirve a Jutao en los comentarios. Pues amigos, sí. De Jutao hay 80.000 variantes de equipos, pero vamos a hablar de la actual más jugada, de su best in slot y de su máximo daño por rotación, además de un equipo muy bonito visualmente en su gameplay, que es el Jutao doble hidro Xiangyun. ¿Por qué Xiangyun? Porque te habilita Furina, porque es healer. También se puede jugar Jutao, Yelan, Xinkyu, Kazuha. Aquí no tienes a Furina y tampoco quieres un healer. Y Jutao tiene un buen sustain junto con Xinkyu, que micro healing, resta interrupción y cosas que ya conocéis de Xinkyu los más antiguos. Resumen, si nos ponemos en el Jutao, Furina, Yelan, Xiangyun, que tenemos el actual best in slot y el techo más alto de Jutao, básicamente es un gameplay que ya sabéis que es dos normales, un cargado, salto descendente. Se puede hacer esto entre 5 y 7 veces según tu nivel de gameplay, y es muy interesante y muy poderoso el equipo. ¿Cuándo mejora con Xilonen? Pues bien, hay una rotación nueva con este equipo, que si tiras la ulti de Jutao al empezar la rotación, como tiene 15 segundos de cooldown, la tendrás en la rotación cuando entres de nuevo, con lo cual no pasa nada y no pierdes nada. Empiezas tirando la ulti de Jutao, tiras el combo de Xilonen para aplicar la subida de daño elemental a Jutao, luego el combo del resto del equipo, y básicamente tienes el mismo equipo pero con Xilonen en vez de Xiangyun, que te da el cazador de dragones más el sombra verde al hidro, que es el daño de Furina y de Yelan. ¿Mejora o no mejora? Aquí es interesante lo que hemos podido concluir. Contra un solo enemigo, y dado que el bufo de descendentes de Xiangyun también sigue siendo contra un solo enemigo, y el daño de Yelan concretamente también es contra un solo enemigo, además de que Jutao concretamente también es como más sencillo de aplicar tu daño contra un enemigo, porque sí puedes meter un cargado a dos enemigos, pero A, puede que no vaporices a los dos porque no estén aplicados por hidro, B, eso, que a lo mejor no puedes ponerlos en fila para enchufarles un cargado a dos, y a lo mejor uno está aquí y otro está tomado por saco en la sala. Básicamente, contra un solo enemigo, que de hecho es la core de Jutao, sigue siendo mejor Xiangyun en este caso concreto, pero Xilonen, con todo AC0, tiene un pequeño nicho con Jutao donde contra varios enemigos
es mejor, ya que Xianyun te da el bufo contra un enemigo, pero Xilonen te da el bono a Hu-Tao o a los hidros y baja resistencias en general a todos. Con lo cual, contra varios enemigos y a C0, Xilonen sería mejor que Xianyun, pero, y aquí viene otra vez lo mismo de equipos anteriores, y tranquilos que hay muchos equipos donde Xilonen revienta a Kazuha o a otros personajes. Estoy poniendo por encima los que son como más complicados de explicar. A C2 Xilonen, que te mete 45% de vida a Furina y a Yelan y te mete 45% de ataque, no tan importante, a Hu-Tao, es el nuevo Best in Slot y Xilonen C2 sería mejor que Xianyun C2 contra casi todos los enemigos y prácticamente igual contra un solo enemigo, ya que Xianyun te da el bono de descendentes contra un solo enemigo. Pero técnicamente, teniendo el mismo daño en unitarget y más daño en multitarget, Xilonen C2 sería mejor para el equipo de Hu-Tao, nuevo techo, nuevo Best in Slot, pero a C0 es una subvariante con el Raiden Hypercarry, pero recomendaría todavía más a Xianyun, sobre todo a C0 todo contra un enemigo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente equipo, Tartas y Hayato, es decir, internacionales, es decir, Tartaglia, Kazuha, Xiangling, Bennett o lo mismo pero con Hayato en vez de Tartaglia. Pues bien, aquí Xilonen algo similar, prefieres que junte Kazuha, prefieres que reaplique elemento Kazuha y también meter el sombra verde de ambos elementos lo hace más cómodamente Kazuha, con lo cual, como veis, los he puesto al principio de los equipos que pueden jugarse con Xilonen, pero tampoco es lo mejor por encima de Kazuha, porque por último, el timing de Kazuha, es decir, los 8 segundos de bono daño elemental y los 10 segundos de sombra verde, en este equipo también digamos que coinciden decente, a pesar de que Xiangling tiene 20 segundos, realmente recordar que en este equipo hay que guardar bien el timing de Tartaglia para luego no tener 80.000 millones de cooldowns en las dagas. Entonces, Kazuha en este equipo concreto, tanto con Hayato como con Tartaglia, sigue siendo ligeramente mejor, pero quien quiera liberar un Kazuha puede poner a Xilonen. Hasta aquí, equipos que recomiendo a Kazuha, con una última mención honorífica de los equipos de mejor Kazuha que Xilonen, porque ahora se viene lo bueno, amigos, junto con el Permafrost. La siguiente mención honorífica es el Permafrost. En Permafrost también se puede jugar Xilonen, y no hablo del AC2, recordad que todo esto es AC0 y hago menciones del AC2, pero no en todo. En Permafrost, el equipo core actualmente, donde vamos a explicar, digamos, el funcionamiento es Ayaka Shenge, es el mejor permafrost del juego y puedes poner a Grizzly en vez de Ayaka, con Furina y Xianyun, porque puedes activar el daño infligido de Furina y puedes pasar el cazador de dragones de Xianyun a Ayaka. Es actualmente el mejor permafrost, ni Kokomi Kazuha ni cosas así, tienes un techo muy superior y se juega bastante más. ¿Se podría jugar Xilonen en vez de Xianyun? Sí. ¿Mejora a Xianyun con el sombra verde al crío para Ayaka y el cazador de dragones que le pasa a Ayaka? Más o menos. No está mal y es un sustituto, pero al igual que el resto de equipos anteriores, recomendaría más a Xianyun concretamente que a Xilonen en este equipo. Y si hablamos de la otra subvariante, que sería Ayaka, Kokomi, Kazuha, Shenge o Mona en vez de Kokomi, si no quieres healing porque eres muy bueno, básicamente lo mismo con Kazuha, pero es que además Kazuha reaplica elemento crío o hidro según cómo hagas la rotación para poder seguir teniendo congelados a los enemigos. Con lo cual, de nuevo, y última mención honorífica, un equipo que no se juega tanto, aquí recomendaría más a Kazuha o a Xianyun en Permafrost, pero se puede jugar Xilonen, así que interesante. Ahora sí, amigos, equipos donde Xianyun podría llegar a ser mejor, donde Xilonen, perdón, podría llegar a ser mejor, pero sobre todo equipos que han ganado un nuevo techo y de verdad que a veces, y sin siquiera contar la C2, me sorprende el Power Grid de Natlan, pero creo que es algo natural para vender, como ya expliqué anteriormente. Bien, vamos a hablar de Navia. Navia, su core actual es Navia Albedo barra Shiori, pero Shiori mejor Albedo solo hace uno y con arma. Navia Albedo, Furina, Bennett. Y se puede jugar Xiangling en vez de Furina y tienes consonancia Piro, pero sinceramente Xiangling ahí aparte sí te da la consonancia Piro para el ataque, pero no te da energía al equipo, no te da el bono daño infligido que te da Furina. Como sub DPS hace el mismo o menos daño que Furina porque no vaporiza. Entonces esto ya es un punto de vista personal, pero no entiendo a la gente que pudiendo jugar Furina juega Xiangling con el equipo de Navia, pero Xiangling ahí puede hacer su trabajo bien.
Sobre esta core, Xilonen mejora Albedo o a Shiori. Lo primero a explicar es que es interesante, ya que ahí Xilonen es un buffer a Navia. No es un sub-DPS como Shiori o Albedo. En facilito, en Razor, significa que ahí Xilonen no te deja como una fuente de daño continua como harían Albedo o Shiori, con lo que no puedes esperar a la ulti de Navia después de la ulti de Bennett para hacer snapshot con la ulti de Navia. Algo sencillo de entender, que es el snapshot para los nuevos, es cuando tiras una ulti dentro de tener un bufo importante, en este caso como ejemplo el bufo de Bennett, que la ulti reciba los bonos de ese bufo. Si tú tiras la ulti de Navia al principio de la rotación para aplicar geo para los cristalizados de la propia Navia fuera de la ulti de Bennett, tu ulti está haciendo menos daño. Y esto es interesante de explicar. ¿Por qué? Porque el sub-DPS, digamos, de un Albedo C0 versus Xilonen C0 se podrían llegar a acercar, y aquí el cálculo sería si la propia Navia compensa el daño con su daño de ulti y su daño de los escopetazos con los dos bufos de Xilonen, que serían el 40% daño elemental geo y la baja de resistencias geo. Y la respuesta es sí, pero por poco, pero por muy poco, por tan poco que digamos que el único aliciente distinto que puede llegar a haber, y yo sé que la gente por esto ya directamente va a preferir Xilonen, y lo recomiendo porque es más daño objetivamente por muy poco, pero es más daño, es que vas a hacer números más grandes con el cañonazo. Sí, amigos, esto es lo que la gente busca en Genshin, numeritos más grandes. ¿Haces numeritos más grandes? Sí. ¿Objetivamente el daño compensa por muy poco si la rotación la haces correctamente? Sí. Dato importante, Xilonen no deja una fuente de geo estable ni grande para que Navia tenga cargas al entrar al campo para meter un cañonazo, con lo cual Navia debe tirar la ulti antes de la ulti de Bennett y no después, como puedes con Albedo o Shiori. Sí. Con lo cual, cuidado, y hay que aprender y entender cómo funciona Navia con las 6 cargas y los cristalizados. Pero objetivamente, Xilonen ves tiene slot de Navia, y además con la C2 que te da 50% de daño infligido geo, nuevo techo de Navia. Enhorabuena a los main Navia, porque Xilonen sí que ha venido a revivir el elemento geo literalmente con el carry más jugado geo. Wriothesley. Wriothesley es interesante y me diréis, Wriothesley juega con Xilonen. Pues se podría jugar con Xilonen sustituyendo a Bennett y sin un equipo de permafrost. Es decir, si no estás jugando Wriothesley permafrost, que entraría en la categoría que os expliqué con Ayaka, pero sigue siendo mejor Ayaka a los enemigos que se, digamos, puedan comer toda la ulti de Ayaka. Wriothesley se podría jugar con Xilonen si juegas Wriothesley, Nahida o Emily, Xiangling, y pones a Xilonen en vez de Bennett, porque puedes meter un puñetazo con Wriothesley para que aplicar crío, entrar con Xilonen para hacer el bono daño elemental por el set y luego ya aplicar los buffos tirando la ulti y todo lo demás, y Wriothesley puede jugar a derretidos inversos sobre quemadura. ¿Qué diferencia habría con Bennett? Pues la realidad es que sorprende, pero están bastante similares, ya que aquí podrías jugar, por ejemplo, o bien un Nahida cazador de dragones para compensar a Wriothesley, pero llevando la triple maestría para aplicar el bufo, y el daño de sub DPS que perdería no es tanto, sinceramente. Pero si hablamos de jugar a Emily, que se beneficia del ataque de Bennett, entonces en ese caso Emily prefieres jugar a Bennett en vez de Xilonen. Pero el equipo extrañísimo de Wriothesley, Nahida, Xiangling, Xilonen, pues en este caso tienes un nuevo techo hipotético y sencillo, que no creo que juegue mucha gente, la verdad, de Wriothesley. Y a saber, porque aquí opinión personal en el vídeo, y creo que muchos la compartiréis, creo que puede llegar a ser una verdad absoluta. Creo que, por supuesto, por el hecho de las cargas de noctambulismo, en todos los equipos donde mencione que quizá hay una Xiangling, seguramente cuando pongas a Mabuika va a mejorar más todavía, y todos estos equipos donde pudieses meter a Mabuika en vez de Xiangling y tenga mucha más sinergia con Xilonen por las cargas del burst noctámbulo y el noctambulismo, es muy probable que esos equipos de nuevo tengan un poquito más de techo. Así que aquí mención honorífica a un equipo que no jugará mucha gente, pero que con Mabuika puede mejorar. Siguiente equipo, Sino. Sino tiene su core actual, que también se juega con Clorinde, que es la de Sino, Furina, Nahida, Baizu. Xilonen se puede jugar en vez de Baizu, que nos da los buffos a las reacciones y nos da un cazador de dragones. Mucha gente no puede llegar a jugar cazador de dragones en Baizu en este equipo porque no consigue suficiente recarga en Baizu. Y no mucha gente tiene la C1 de Baizu, que te da 2 elementales, doble de partículas dentro para que Baizu tenga perma ulti. En resumen. Entonces, Xilonen C0 aquí frente a Baizu C0 o Xilonen C2 frente a Baizu C1 lo mejora. Pues la realidad es que sorprendentemente, aunque perdamos la consonancia dentro que nos da 100 de maestría,
podría llegar a mejorar, concretamente aquí en este caso, si llevamos algún arma que nos buffe al equipo, en este caso no el Favonius, sino por ejemplo el arma de Kazuha que nos da ese bono de daño elemental y ese 20% de ataque. Xilonen, si hablamos de que Baizu no llevase cazador de dragones porque no lleva la C1, aunque hay gente que con C0 puede conseguir cazador de dragones, nos va a dar más daño al equipo de Sinnoh que el propio Baizu, aunque perdamos la consonancia dentro, ya digo, si tenemos el arma de Kazuha en Xilonen que nos da 20% de ataque y 25% de ataques normales y cargados. ¿Por qué? Porque baja resistencia a electro, porque la rotación la puedes hacer iniciando con la elemental de Sinnoh, combo de Xilonen y luego Furina Najida y entras con Sinnoh al campo a reventar y el cooldown de la elemental se reseteó y tienes un, digamos, entre comillas, nuevo techo de Sinnoh, muy curioso la verdad, y con la C2 que nos va a reducir el cooldown de Sinnoh, haciendo que el equipo de Sinnoh se convierta en un equipo de 15 segundos, curiosamente más todavía. Esto no me lo esperaba, es muy curioso para los main Sinnoh que son poquitos, pero de nuevo hay un nuevo techo en Sinnoh, ya sabéis los techos que puede alcanzar Sinnoh si lo combinas con la C2 de Furina, la C2 de Najida y Sinnoh C0 con arma. Siguiente personaje curioso que me ha sorprendido mucho y que parece que no, pero sí puede mejorar. Gaming. Y diréis, ¿Gaming? ¿A quién cambia ese Gaming? ¿El ataque de Bennett? ¿El bufo de Xiangyun a descendentes? ¿Furina que aplica hidro para que puedas vaporizar? Pues bien, lo de Gaming es curioso y tiene mucho paralelismo con Hu-Tao. Y me estaréis diciendo, ¡Phil! ¡Phil! Que lleva 20 minutos de vídeo y no has hablado de Arlequino y no has hablado de Neuvillette, porque lo mejor es para el final. Ahora voy a hablar de Arlequino y de Neuvillette. Gaming. ¿Qué pasa con Gaming? Pues bien, Gaming recibe el bufo de descendentes con Xiangyun. Si hablamos de Xiangyun C0 y metemos en este caso a Xilonen en vez de Xiangyun, el daño unitariet cambiando el daño de descendentes y la rotación mínimamente rota pasando el cazador de dragones de Xiangyun a Gaming, teniendo en cuenta que en ese equipo concreto, ya sabéis, como explicamos en su momento, y no solo yo, sino muchos creadores hablamos del mismo tema, y es que nerfearon, digamos, el poder hacer el torbellino piro con Xiangyun para que nuestro amigo Gaming se beneficie del sombra verde, con lo cual se suele llevar más son de antaño que sombra verde en Xiangyun, nos hace que Xilonen sí active perfectamente la baja de resistencias, que nos dé perfectamente el piro a Gaming y eso haga que Gaming pueda vaporizar. Entonces, llevar a Xilonen en vez de Xiangyun nos, digamos, rompe la cadena de hacer ulti, dos elementales, salto descendente con el mandoble, escalado con ataque normal y simplemente nos deshabilita esos descendentes del mandoble, pero nos deja hacer el combo normal de Gaming, asegurando que Furina aplique para asegurarnos vaporizar, que mucha gente no sabe esperar los frames adecuados para vaporizar todos los golpes de Gaming. Y curiosamente, al igual que Hu-Tao, a C0 nos puede llegar a dar contra un solo enemigo un equipo que prácticamente se acerca a sustituir a Xiangyun por Xilonen, pero es que hace C0 contra varios enemigos y concretamente Gaming, que sí puede vaporizar perfectamente contra varios enemigos, mucho mejor que Hu-Tao, porque Furina tiene varios hits que aplican en área. A C0 contra muchos enemigos, Xilonen nos mejora tanto en comodidad, sobre todo en rotación, pero a multitarget en daño total, el daño de Gaming. Pero es que encima a C2 Xiangyun sí que ya nos da un techo contra un solo enemigo muy superior con Gaming, pero en multitarget con los 45% de ataque extra que nos van a dar a Gaming como si fuese el cazador de dragones, hace que contra muchos enemigos Xilonen C2 nos da un nuevo techo con Gaming contra un solo enemigo y C2 tiene el superior techo Xiangyun. Muy curioso, la rotación es un poco ahí, porque incluso si en el futuro no llevas cazador de dragones y llevas el propio arma de Xiangyun, entonces ya no tienes que romper la rotación y puedes tirar primero el combo de Xiangyun con su arma y son de antaño y luego dejar a Bennett para que esté más tiempo en campo. Y esto es la rotación natural de Gaming sin romperla por el cazador de dragones. Recordar que tienes que, después de Xiangyun, entrar con Gaming, con lo cual no es Xiangyun, Bennett, Gaming, sino es Bennett, Xiangyun, Gaming y pierdes muchos segundos de la ulti de Bennett. Y lo del sombra verde que expliqué antes. Y diréis, Phil, qué complicado es esto, ¿qué está diciendo? Deja hablar en chino. ¿Ves cómo eres el CEO que hablas en chino? No. En los equipos de Gaming lo explico bien. Básicamente tiene distintas rotaciones según si usas cazador de dragones o si tienes ganas de activar el sombra verde, que está muy complicado, con lo que recomiendo son de antaño y nadie ha farmeado son de antaño para ese equipo. Entonces, Xilonen contra varios enemigos a C0 y a C2, nuevo techo de Gaming. Curiosamente, cambiando el bufo de descendentes. Techo de Xiangyun C2 y arma contra un solo enemigo superior, pero muy poca gente tiene Xiangyun C2 y arma. Siguiente equipo, Yoimiya. Y me diréis, Phil, si vas a hablar de Arlequino y de Neuvillette, te voy a fundar en Twitter y en Facebook. Y mira, dijo que Natlan es España y ahora tarda mucho en el vídeo. Yoimiya.
Yoimiya no mejora. Es extraño, pero Yoimiya no mejora porque Yoimiya, a diferencia de Hu-Tao, que se cura y puede perjudicar, sí puede jugar una core de Yoimiya, Furina, Yelan, Bennett. Cosa que Hu-Tao también podría jugar, pero ya digo que es una core muy incómoda para Hu-Tao y tiene más techo con Xianyun porque puede descender. Y Yoimiya no va con descendentes, con lo cual contra un solo enemigo y contra varios es imposible porque Yoimiya es arquera. Yoimiya no mejora con Xilonen y es un bonus track también. Linei. Ay, no, ahora sí que vamos a funar a Phil. ¿Cómo que Linei? Tú querías hablar de Arlequino. Linei tiene una rotación de 15 segundos muy frenética que aprovecha los buffos de Kazuha, con lo cual el daño sostenido de 20 segundos que nos puede dar Xilonen tampoco es tan interesante para Linei, con lo cual Linei, al igual que Yoimiya, se podría jugar Linei, o sea, se podría jugar Xilonen en vez de Kazuha, pero el equipo core de Burst, de Nuke, de Linei, de Bennett, Kazuha, Furina, Linei, rotación 15 segundos, muy frenética y muy rápida, sigue siendo mejor. Ahora, Neuvillette y Arlequino. Sí, amigos, tranquilos. Bien, Arlequino es muy interesante porque ocurre una cosa muy circunstancial y esto me sorprendió y no creía que pudiese llegar a pasar, pero sí es muy importante y sí es muy sólida Xilonen, pero ocurren dos cosas. Contra un solo enemigo, ok. Pero Arlequino, cuando estás jugando contra varios enemigos que puedes vaporizar en área por la aplicación hidro de Furina y de Kazuha, y sobre todo con Arlequino C2, que el primer hit que salta, los que tienes Arlequino C2 después del primer cargado, vaporiza y es en área y es mucho daño, resulta que si tú después de tirar elemental ulti de Furina, tiras la ulti de Kazuha para que también se ponga hidro y luego ya ulti de Bennett y elemental de Kazuha para sombra verde al Piro con la ulti de Bennett, tienes todos los buffos bien ejecutados sobre Arlequino. Sin embargo, con Xilonen no tienes forma como Kazuha de imbuirte con hidro para que al menos con la C2 el primer golpe y uno de cada 3 normales vaporices. Entonces, con Arlequino C0, que tampoco te interesa tanto vaporizar uno de cada 3 golpes, y sí puedes hacerlo con Furina y no tienes el hit de la C2, contra varios enemigos que vas a aplicar mejor todo esto, Xilonen se acerca otra vez de nuevo muchísimo a Kazuha, sería una segunda mejor opción, contra un enemigo algo similar, porque igual prefieres hacer todo esto. Y en el caso concreto de Arlequino, yo, por la comodidad, seguiré recomendando a Kazuha, tanto por juntar como sobre todo por este tipo de rotación, de imbuirse de hidro con Kazuha para poder hacer correctamente todo esto. Pero si vuestro Arlequino no es C2 y ese primer hit de la C2 que vaporiza en área no es tan importante para vosotros, porque no es C2, entonces Xilonen puede hacer un trabajo similar a Kazuha y liberar un Kazuha para otro equipo y jugar Arlequino, Furina, Xilonen y Bennett perfectamente. Ahora, Neuvillette. Esto es interesante. Neuvillette tiene dos equipos, bueno, tiene muchísimos equipos, pero tiene dos equipos muy poderosos que son un electrocargados puro con Kazuha, Kuki, Furina, donde van triple maestría Kazuha y Kuki, y los electrocargados habilitados por ellos tienen un poder increíble porque el escalado de electrocargados por la propia maestría, y el daño multitarget es gigantesco. Y luego, aparte Neuvillette tiene un equipo, aparte del Hyperbloom con Nahida Kuki, tiene un equipo de Baizu, donde se juega Baizu con Kazuha solo por el equipo y la core de Bloom, que yo no lo recomiendo ese equipo porque es bastante inútil, la verdad. Y aparte, pues por el healing de Baizu para activar cargas de Furina. Y mucha gente que juega Furina C0, que con C2 sabéis que activa cargas más rápido, pues sí juega este equipo de Baizu porque es la core que más rápido activa y más cargas activa de Furina C0 y puede ver, digamos, un daño algo artificial de Neuvillette más rápido. Pues bien, Xilonen en este caso, que obviamente nos da mucho más buffos que Baizu, nos habilita el Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen. Este equipo tiene una historia bastante interesante. Yo no entendí bien el kit y en el vídeo de primeras impresiones, no, fue el kit de Xilonen. El Phil ha dicho una cosa mal, fúndenlo, miñi miñi. Y en este caso sí funciona el equipo porque sí activa dos cargas del mismo elemento. Y en ese vídeo, quien lo ha visto entero, porque los funadores miñi miñis y los haters pues no ven los vídeos enteros, solo ven, ah, mira, dijo una cosa, saquémoslo de contexto. Pero no pasa nada, internet es así, la vida es así. Pues en el mismo vídeo digo, capaz sí que activa dos cargas de dos elementos distintos. Pero la gente que ve los vídeos completos sí pudo ver eso y dijo, bueno, normal. Y la gente que no, pues miñi miñi. La cosa es que sí activa ese equipo, sí tenemos un nuevo techo de Neuvillette, por el sencillo motivo de que sí es cierto que contra varios enemigos, el equipo electrocargados de Kazuha, Kuki o alguna ficha salvaje por ahí nos da un daño multitarget muy fuerte, pero Neuvillette el cargado ya lo enchufa multitarget, o sea, ya metes un cargado a los enemigos que te dé la gana, o sea, ya haces daño multitarget con Neuvillette. Y dos, o B,
el daño de Neuvillette es tan salvajemente alto, aunque sea todo C0, aunque Neuvillette sea C1, aunque Furina sea C0 o sea C2, que solo el hecho de que una Xilonen en el equipo te buffe más todavía el daño brutísimo de Neuvillette, más los bufos de Furina, más los bufos de Kazuha, sí nos habilita un nuevo monohidro con un nuevo techo de Neuvillette y un posible mejor nuevo equipo del juego. Y aquí de nuevo mención honorífica a la C2 de Xilonen. Si conseguimos la C2 de Xilonen y tenemos pues Kazuha C0, porque la C2 nos da 8% más daño elemental, tenemos Furina C2, Neuvillette C1 y Xilonen C2, que nos da 45% de vida a Neuvillette y a Furina, damas y caballeros, la guinda del pastel en este vídeo, tenemos un nuevo mejor equipo del juego con Xilonen C2 y compitiendo entre los, según circunstancias y constelaciones, 3 mejores equipos del juego: Xilonen, C0, Kazuha, Furina, Neuvillette. Así que, damas y caballeros, Xilonen no solo vino a jugarse en 12 o 13 equipos más los que me estén faltando, porque se me estará olvidando alguno, sino ahora mismo Xilonen vino a dar un nuevo techo, un nuevo mejor equipo del juego, y Xilonen está dentro y en nuevos techos de aproximadamente unos 4 o 5 dentro de los 10 mejores equipos del juego. Es un game changer y donde no es el best in slot, casi 8 de 10 equipos puede ser la segunda o tercera mejor alternativa de todos los equipos del juego. Así que, poquito más. Qué alegría y qué maldito cambio para Genshin Impact ha sido Xilonen, y sobre todo enhorabuena a los main Geo, porque Geo ha revivido con Xilonen. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Qué locura, de verdad. O sea, me impresionó muchísimo cómo han podido balancear un personaje de esta forma sin que sea abusivo, artificial o irreal, y sin embargo le guste a toda la gente por diseño, por exploración, pero sobre todo por lo que aporta al combate, que es una gran parte del juego. Y ha sido un buen trabajo. Igual que cuando miñean, digo, la 5.1 está vacía, es humo. Cuando hacen un buen trabajo, se agradece y se valora. Así que, increíble Xilonen. No la esquipéis, gente. Poquito más, como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, no os cuesta nada, es gratis. Suscribiros con campanita, ayuda un montón. Posiciones, recomienda el vídeo, crecemos. Gracias de parte de todo el equipo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.